Así empezamos a grabar. Sí, Euge, acá estoy. Gracias. Ahora sí, bienvenidos a todos. Soy María Eugenia. Estoy súper contenta porque armamos en tiempo récord este encuentro que le quiero agradecer a cada uno de ustedes, el estar acá, el tomarse ese tiempo, así que los invito a hacer una inhalación profunda. Nos estiramos unos segunditos para relajar un poco y para olvidarnos de los problemas y agradecer este tiempo, este espacio que vamos a compartir con gente súper prestigiosa. Tenemos un panel de lujo que los voy a ir presentando de a poquito. Estoy compartiendo pantalla. Perdón. Y como les estaba contando que tenemos nuestra primera invitada hoy, vamos a tener a Ana María Fernández, que ella es cofundadora de la Cátedra de Neuroeducación en la Universidad de Barcelona, es licenciada en Educación Preescolar de Harvard y magíster en Administración Educativa Internacional. Bueno, el currículum de Ana María es impresionante y estamos súper orgullosos de tenerla con nosotros y vamos a ir admitiendo también a toda la gente que nos está acompañando hoy. Y son muchos hoy los que vamos a ir presentando de a poquito, pero primero le queremos dar la bienvenida a Ana María. Ana María, ¿estás por ahí? Sí, señora, aquí estoy. Hola Ana María, bienvenida y muchísimas gracias. Sabemos que tu agenda es súper apretada, que estás de vacaciones con tu familia y te tomaste estos minutos que vas a compartir con nosotros, así que súper agradecidos en nombre de Microsoft que estamos organizando este encuentro y también junto con Softline. Así que bienvenida Ana María, un placer tenerte y estamos súper expectantes para escucharte en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente un placer cada vez que me invitan poder, y vamos a hablar de tecnología, entonces poder tener este encuentro desde tantos lugares diversos en un mismo momento, pero todos con un mismo interés, ¿no? Que es la transformación educativa y la mejora educativa y ojalá transformación social. Gracias por la invitación. No sé si empiezo o si viene algo o si ya... Voy a ir presentando también a Marcelo para que me ayude también a presentar al panel de lujo de todas las personas célebres que tenemos hoy, que nos convoca con este objetivo de poner en debate la tecnología como recurso para co-crear la nueva educación. Así que le quiero dar también la bienvenida a Marcelo, a su equipo, y que también Marcelo me ayude a ir presentándolos. Hola Marcelo. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos los amigos que generamos toda esta red global de aprendizajes, sobre todo desde aquí, desde Buenos Aires. Queremos saludar a todos los hermanos de la región, a los hermanos de Chile, a los hermanos de Colombia, a los hermanos que están en Estados Unidos. Generar esta red es realmente emocionante. Tengo ese placer de poder conectar gente amiga, gente apasionada por la transformación de la educación y todos líderes e inspiradores, como Ana María, como su marido Gilberto, que también está conectado, como Ricardo Castro, que me acompaña, está aquí a mi derecha, vino a visitarnos al estudio. También Gabriel Martínez, que está en Chile. Y bueno, tenemos una serie de sorpresas y de invitados. Así que, por mi parte, María Eugenia, cuando quieras, ponemos play y la escuchamos con todo gusto. Ana María, que va a ser seguramente una reflexión sobre su experiencia en tejer redes de aprendizaje, porque es lo que hacen hace como 25 años, ¿no? Tejer redes de aprendizajes
con el método BES, que realmente están transformando la educación a nivel global y es un lujo tenerlos aquí compartiendo esta tarde con nosotros. Gracias, Ana Marcelo. María, Bueno, todo tuyo este espacio. listo, vamos a poner cronómetro, como cuando estaba en natación, cronómetro en prueba. Bueno, nuevamente un placer. Hago una pequeña corrección, no estudié educación preescolar en Harvard, pero sí hice muchos estudios en Harvard, pero bueno, no importa. Este es un espacio fascinante y agradezco a los que están oyendo y la invitación, porque es un espacio literalmente que es el modelo de lo que estamos diciendo de tecnología y cómo implementar la tecnología para generar redes como la que está en este momento funcionando, personas de diferentes países, Chile, Estados Unidos, España, todos interesados por un mismo. Ya todo para atrás. No sé si se pueden de pronto apagar los micrófonos. Perdón, sí, les solicitamos a todos los que están participando que silencien sus micrófonos. Gracias. Entonces, para compartirles esta, digamos que experiencia, ya es un ratico de compartir experiencias que hemos tenido en nuestros colegios y en colegios con los que trabajamos, son más de 100 colegios con los que trabajamos en Latinoamérica y España y Polonia y Estados Unidos. Quisiera hacer como un marco de referencia del contexto que de pronto ya todos sabemos, pero que es fundamental tenerlo en cuenta. Ahorita en enero, en este año, del 2021, sacó una investigación Sumitra Portlet, donde habla de, y nos dice, hizo un estudio de múltiples estudios que se han hecho sobre el cambio y la transformación que está viviendo la educación debido a la pandemia y debido a esta disrupción, y dice la disrupción más grande que ha tenido la educación en la historia. 1.6 billones de estudiantes, o sea, el 94% de la población de aprendices se vio impactado por lo que acabamos de vivir en más de 200 países. Esto es grande. Y esto es grande porque lo que hizo la pandemia fue ponernos, y ya voy a conectar esto en el por qué las redes y cómo generamos redes. Lo que hizo la pandemia fue ponernos un espejo al frente donde expuso las ineficiencias que tenemos, la inequidad que hay en la educación, pero también las eficiencias y los aciertos que hemos tenido en educación. Y cada uno de ustedes se mirará en ese espejo y dirá en qué nivel de ineficiencia estuve o estoy, o en qué nivel de eficiencia estoy, o en qué nivel de inequidad está mi país, está el mundo, pero también están mis estudiantes en mi aula o en mi colegio. Porque la inequidad y la ineficiencia se ve desde el contexto países, mundo, pero también se ve desde el contexto aula. ¿Y cómo están mis aprendices en el aula? Entonces, este espejo que nos trae la pandemia, que en muchos lugares del mundo casi que la pandemia ya pasó, pero en otros pareciera que están en medio de la pandemia, nos dice este estudio que antes de la pandemia se consideraba que había un 53% de los niños de 10 años que no sabían leer y comprender un párrafo. Un año después de la pandemia, se dice que ya estamos en el 63%. El 63% de los niños de 10 años no comprende un párrafo que lee o no lo puede leer. Y esto es grave, digamos que a nivel educativo mundial, pero también tiene, digamos que, su oportunidad, y es la oportunidad de poder tener ese espejo y haber hecho un estudio forzoso, porque la pandemia nos abrió la mirada forzosa a cómo estamos, a ese diagnóstico de cómo está la educación. Y nos cuenta también el estudio de Gartner, que es una organización de análisis de generación de data, que hace también una investigación y dice, lo que se proyectaba de avance educativo en tecnología se adelantó 10 años por la pandemia. Y eso es una buena noticia. Entonces, los colegios nos vimos forzados, yo digo gracias a Dios, porque es que necesitábamos que nos dieran un empujón
para que los profesores nos movilizáramos, los educadores nos movilizáramos, y se diera esta revolución y esta disrupción. Se está dando una revolución tecnológica, que también nos lo dice el World Bank Group, que es también una organización que hace una investigación sobre qué está pasando en la tecnología. Y dice, se avanzó en el diseño del software y en el uso del software, en el contenido digital, se avanzó en la valoración y el uso de la data y de sistemas de información, tanto en educación como en las empresas y en todo el contexto mundial. Todo esto, todos estos avances que tuvimos en un año son unas herramientas de apoyo que pueden potenciar la educación si la sabemos usar. Y entonces, en este contexto que traigo yo, digamos que para armar un marco conceptual, viene una mirada en ese espejo de qué estábamos haciendo antes de la pandemia, que funcionó, o qué estábamos haciendo antes de la pandemia que realmente nos puso zancadilla para podernos, y vuelvo y digo, cada uno de ustedes se mirará en su espejo. Esta transformación educativa de esta transformación educativa se está hablando hace más de 60 años, 70 años, en múltiples escenarios, como por ejemplo el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, pero también en Australia con Hattie y también en múltiples contextos educativos y organizaciones mundiales que están mirando qué va a pasar con la educación. Y lo que hemos encontrado las personas que veníamos transformando la educación y trabajando en pro de la transformación educativa es que los educadores que estaban en proceso de esa transformación, los educadores que entendían que era importante, como decía la OSD en el 2017, que los educadores necesitan sí o sí aprender de neurociencia, de cerebro, mente y educación. Eso es un estudio que lideró Tracy Tokuhama en el 2017 y se publicó en la OSD en el 17. Cerebro, mente y educación. Los educadores sí o sí necesitan aprender de medios digitales para enriquecer los contextos educativos. Ese es el segundo punto que debían aprender o que deberíamos saber los educadores. Obviamente los educadores deberíamos conocer la asignatura y entonces se proponía en ese estudio que los docentes realmente supieran los conceptos fundamentales de sus asignaturas y la cuarta área que era fundamental desde el 17 que se pone era que los educadores aprendiéramos, nos aseguramos de aprender las pedagogías emergentes que responden a la neurociencia. Entonces, teniendo esto, lo que se necesita en la educación, el contexto mundial que estamos viviendo, de un mundo VUCA incierto, donde hay una disrupción tecnológica, hemos encontrado con mucho placer, pero también con gran preocupación, que los educadores y colegios que ya estaban entrando en esa transformación de cerebro, mente, de educación digital, de pedagogías emergentes, tuvieron una actitud más proactiva que reactiva ante la pandemia. Y cuando uno está en un mundo incierto, la tendencia de nuestro cerebro es a liberar cortisol porque la incertidumbre genera un estrés y nos pone en esta maravillosa posibilidad que tiene nuestro cerebro de imaginarnos historias y nos imaginamos un montón de cosas que nos estresan a veces más. O actuamos de una manera proactiva en la que tomamos control, tomamos riendas, conscientemente hacemos ese juego de imaginar la posible historia ante la incertidumbre, siendo proactivos, imaginándonos los posibles escenarios para poder actuar. Y entonces aquí viene la primera experiencia que les quiero contar. Cuando más o menos en noviembre, octubre del 19, en Chile en octubre empezaron las revueltas en Chile, que hubo paros y tal. Y simultáneamente en China estaban empezando a hablar de un virus que uno sentía, pero eso es allá en China, eso no nos va a tocar a nosotros. Hicimos parte de una red de colegios en el mundo
que nos reuníamos y dijimos, esto puede llegar a pasarnos. Puede llegar a pasar que o tengamos disturbios o tengamos un virus que nos haga cerrar el colegio. ¿Estamos listos para cerrar colegio? Y esto no es porque de pronto se me ocurrió a mí o se le ocurrió al director del colegio. Fue una conversación colectiva de una red. Y esa es la primera riqueza de trabajar en red, de trabajar en un ecosistema donde hay múltiples actores y múltiples cerebros pensando, que nos ayudan a considerar, ok, si nos llegara a pasar a nosotros, tenemos los protocolos listos, estamos preparados, estamos actuando proactivamente o vamos a esperarnos a actuar reactivamente. Entonces, en este contexto donde uno ve 1.6 billones de estudiantes afectados, para mí, de las primeras cosas que me vienen a la mente y casi que al corazoncito es qué privilegio el que tenemos los que podemos estar conectados hoy. Qué privilegio el que tenemos los que trabajamos en algún centro educativo donde los estudiantes de alguna manera pudieron tener vínculo y conectarse. Y con ese gran privilegio viene una gran responsabilidad, y es proactivamente nosotros como líderes, ¿qué estamos haciendo? Entendiendo que esto es un mundo VUCA, volátil, incierto, complejo, que requiere de unas competencias transversales que trascienden la academia para permitirle a ese aprendiz, y el aprendiz para nosotros también es el educador, construir esas competencias para poderse adaptar a esas nuevas tecnologías, a esas nuevas exigencias, a esos cambios permanentes que nos pone. De hecho, históricamente siempre hemos tenido cambio. Entonces, la primera pregunta que yo les quiero dejar es, ¿tienen ustedes claro el propósito de para qué educan y por qué educan y hacia dónde van con el contexto educativo que ustedes como líderes están gestionando? Porque algunos de ustedes dirán, pero yo de pronto yo no soy el líder del colegio, yo soy un profesor o yo soy un docente. Igual eres líder, estás trabajando con un grupo humano de estudiantes. Entonces, tengo claro hacia dónde voy y por qué voy hacia allá. Estoy haciendo uso de este privilegio con la responsabilidad ética de ser educador en un contexto tan privilegiado y exigente como el que estamos teniendo. Tenemos en la mano el cambio educativo. Es una proactividad donde yo necesito como líder enterarme, eso lo decía Mac Techman, de la inteligencia artificial, fundamental conocer la capacidad que puede llegar a tener la ciencia, la capacidad, porque a veces decimos, ay no, pero eso pareciera de ciencia ficción. Uno como líder debe estar enterado de lo que podría llegar a pasar. Conocer el potencial de la inteligencia artificial, aunque me digan, no, pero eso todavía no está. Es que ya va a estar. Y a veces ya está y no nos hemos ni enterado. Y de ahí, tener muy claro cuáles son las competencias que yo realmente estoy fomentando en mis estudiantes y en mi comunidad y en el ecosistema en el cual mi colegio actúa. Y entonces, en esa mirada que hemos tenido desde el modelo BES hace 30 años que se fundó el modelo BES y que trabajamos con diferentes colegios en el mundo, tenemos este propósito de transformar el mundo hacia una vida equilibrada con sentido y sabiduría, que trasciende la academia, que realmente le da unas competencias al ser humano para aprender a ser humano hoy, en el contexto que hoy tengamos, pero el hoy será mañana. Y entonces se genera una mentalidad abierta donde la contribución de todos, yo no sé lo que los demás saben, yo no veo el contexto como el otro lo ve, y se enriquece la conversación en la medida que yo me abra a redes y yo me abra a grupos, como colegio, como educador, como estudiante, como padre de familia, como comunidad. ¿De qué manera estamos realmente usando la tecnología fantástica que tenemos para romper esas barreras que a veces nos ponemos psicológicamente? Este es mi aula y estamos en un Zoom,
o en un team, ¿no? En una clase en team, pero estamos aquí encerraditos. ¿De qué manera estoy yo promoviendo ese contacto con el ecosistema que tengo alrededor para realmente aprender en comunidad y aprender con ética? Y sé que el 28 tuvieron otro encuentro donde hablaban de ciberseguridad, cyber safety. Y aquí yo hablo de la seguridad, no es solamente que no entren a mi salón y evitar que entre alguien a mi salón, que a veces pareciera que esa es la parte de la seguridad que estamos buscando, pero también como a través de la tecnología yo logro una seguridad emocional, yo logro un vínculo. Y uno de los estudios que se hizo en Japón sobre las clases virtuales, uno de los resultados que dieron fue las cámaras deben estar prendidas. Porque cuando yo tengo la cámara prendida, veo la cara del otro, veo la reacción del otro, casi que la veo mejor que si estuviera en una clase presencial. Entonces hay una conexión en vínculo. Entonces, no sé si ya me pasé el tiempo, pero esa transformación educativa, es una transformación cultural que no solamente se da en mi salón, se da en un colegio y en el colegio con una comunidad y la comunidad que se conecta con otros. Tengamos el propósito muy claro de hacia dónde queremos cambiar o construir. Entendamos que todos los agentes somos aprendices, pero al ser aprendices me doy permiso de aprender y tengo un ritmo y un proceso en la transformación. La transformación no se da de la noche a la mañana. La transformación se da con un otro, pero se da con un ritmo, con un conocimiento claro de que yo tengo que tener una estrategia. A veces bombardeamos a los docentes, pobrecitos, o a los estudiantes. Cada profesor se inventa una nueva forma y los pobres estudiantes no saben al fin cómo es que va a ser, cuál es el lenguaje común del colegio, cuál es el lenguaje común que estamos hablando acá. ¿De qué manera estoy construyendo una cultura donde hay un lenguaje común, donde hay unas expectativas claras, donde hay un ritmo y una estrategia en la formación para asegurarme que llegamos a ese propósito que nos pusimos? ¿Y de qué manera no me invento el agua o no me invento la rueda? Porque esto ya está pasando en muchos colegios. Entonces, ¿cómo me adhiero yo a redes que ya están funcionando, que les ha dado resultado y a quienes yo puedo de pronto aportar, pero de quienes yo también puedo aprender, para que realmente usemos la tecnología, porque la tenemos ahí, en nuestro beneficio para un ganar-ganar? Y creo que voy a dejar ahí. No sé si podría decir tanto, pero y no me quiero tantas pasar. cosas para preguntarte, Ana María. Hay mucho para debatir acá. Le voy a pasar la palabra a Marcelo y aprovecho para presentar también. Me quedé con lo que dijiste, Ana María, de las competencias transversales que trascienden la academia y cómo, porque es un proceso en esta transformación digital en donde estamos desaprendiendo formas de enseñar, integrando la tecnología y aprendiendo a su vez y desarrollando nuevas habilidades. Y en ese desarrollo de habilidades es este nuevo aprender y en esta co-creación que vamos haciendo. Así que quiero presentar a Marcelo con su equipo, con Ricardo y Marcelo. No, perdón, con Gabriel Martínez, Marcelo. Bienvenidos y muchas gracias por estar hoy con nosotros compartiendo este tiempo. Bueno, María Eugenia, ante todo, disfrutemos este momento, porque tener este panel tan rico, con miradas diferentes y a la vez complementarias, hace que se nutra mucho la conversación. Acá a mi derecha está Ricardo Castro. Ustedes saben que Ricardo tiene formación, es ingeniero industrial, pero es especialista, es un investigador en la aplicación de tecnologías en la educación. Y del otro lado de la cordillera está nuestro amigo Gabriel Martínez, que tiene una maestría en neurocoaching y que una vasta experiencia en el manejo de los recursos humanos, del capital humano, ¿no?, en las organizaciones. Así que le quiero dar la bienvenida a los dos. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Hola,
Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Muy bien. Y a Ricardo Castro. Hola, Ricardo. Hola Marcelo, hola a todo el equipo, hola Gabriel. Bueno, voy a conectar un poco las palabras de Ana María para debatir y también la invitamos a Ana María si quiere complementar, ¿no? Una de las cosas que me quedó resonando de la conversación es esto de cómo la tecnología ha favorecido los aprendizajes en pandemia. Obviamente, en la región hay muchas dificultades, no todos tienen la posibilidad de tener dispositivos, no todos tienen calidad de conexión a Internet, pero indudablemente ha sido una herramienta fundamental para atravesar esta crisis de contexto. Entonces te quiero preguntar a vos, Gabriel, y también a Ricardo, que me digan qué opinión tienen en este sentido, ¿no? ¿Cuáles eran las creencias, cuáles eran las resistencias que ustedes notaban en las organizaciones, ya sean en las empresas del segmento de educación, como en las organizaciones y en las instituciones educativas, que iban como en un carril lento de la autopista, ¿no? Donde por ahí ya había un manejo de la tecnología en otros ámbitos, en el ámbito de la industria, en el ámbito corporativo, pero en la educación había como cierta resistencia. ¿Cuál es tu opinión, Gabriel? Bueno, Marcelo, gracias por la pregunta y tomando muchas de las cosas que recién mencionaba Ana María, ¿no? Yo acá me anoté muchas cosas como transformación cultural, como propósito. En las organizaciones donde tengo la mayor cantidad de experiencia, mucho de lo que nosotros trabajamos con todo esto, se los voy a dar con un ejemplo súper claro. La mayoría de las organizaciones, todo lo que eran canales digitales, ¿sí? Los proyectos que tenían para implementar, que eran a 2 o 3 años, durante este contexto de pandemia, se implementaron en 6 meses, lo cual produjo que la organización tuviera que transformarse culturalmente. Y vuelvo a mencionar lo que decía Ana María, ¿no? En su momento tuve el placer de estar con Ana María y con Gilberto acá en Chile cuando vinieron a una de sus visitas a uno de sus colegios y hablábamos mucho de cómo gestionar ese cambio, esa transformación. Durante esta época de pandemia, a mí me gusta decir que el mundo nos está presentando desafíos que son completamente distintos a los que teníamos antes. Y gran parte de lo que tuvimos que trabajar es cómo los líderes empiezan a gestionar a sus equipos a través de una pantalla y tienen que eliminar muchas de esas creencias limitantes que había antes de que no se puede hacer, cómo lo vamos a lograr, no tenemos las herramientas suficientes, y lo empezaron a gestionar, ¿sí? Y desde vender seguros, abrir cuentas o empresas que tienen que vender productos, lograron potenciar mucho los canales digitales. Y esto se logró, creo, que por necesidad. Ahora, la pregunta está, ¿por qué nosotros no podemos empezar a aprovechar esta necesidad para empezar a transformarlo? Y acá es donde voy a tomar otra de las cosas que dijo Ana María, a propósito. Una de las primeras cosas que trabajo con todos los líderes y los ejecutivos con los cuales hago procesos de coaching es cómo ellos pueden generar un propósito en sus equipos. Y esos propósitos tienen que estar disponibles para ser desafiados. Se cayeron muchos mitos de tenemos una misión, una visión a 3, 5 años. Los propósitos pasaron a ser mucho más de corto plazo. Por los ambientes VICA o BUCA que recién contaba Ana María. Los cambios están siendo tan profundos y tan constantes que necesitamos ir challengeando, desafiando estos propósitos que tenemos como equipo. Y uno de los grandes aprendizajes es empezar a entender el cómo estamos afrontando esos desafíos. Esta es otra de las cosas que muchas veces les digo a los líderes, ¿no? Cómo ustedes tienen que empezar a gestionar ese cambio, bajar esas resistencias, y empezar a transformar un poco la forma en la que estamos trabajando. Por eso es tan importante esto de la generación del propósito. Lo linkeo mucho, cada vez que lo puedo hablar, con el involucramiento.
la gente se tiene que sentir involucrada con el propósito. Por eso es tan importante que ese propósito, ¿sí?, sea co-construido, y acá nos metemos en otro ámbito que es el trabajo colaborativo, sea co-construido por todos. Entonces, esa es la imperiosa necesidad que como líderes tenemos que empezar a transformar en nuestros equipos. Ahora, teniendo en cuenta lo que mencionaba Ana María, ¿no? En la educación pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo como educadores aprovechamos esta oportunidad para que nuestros alumnos puedan empezar a ser parte de esto, a que se sientan involucrados? Entonces es bajar mucho las resistencias desde lo que es el cambio, ¿sí? En Change Management nosotros decimos que, y en coaching pasa lo mismo, el primer estadio es la resistencia, siempre ante cualquier proceso de cambio. Después pasamos a una aceptación racional, para pasar a una aceptación emocional, la apertura y la integración del cambio. Ese es un estadio que todos los seres humanos pasamos en un proceso de cambio. ¿Cómo como educadores podemos empezar a gestionar esto? Y la ventaja que tenemos con la tecnología, hay muchísimas herramientas, y como decía recién Ana María, nos podemos dar el lujo de tener muchísimas herramientas para poder utilizarlas y generar esto y generar impacto con esto en nuestros alumnos. No sé si respondo un poquito la pregunta a Marcelo. Creo que hablar de ese primer estadio y reconocerlo nos va a permitir, como líderes, empezar esos procesos de transformación. Y le quiero preguntar a Ricardo si esos procesos de transformación empiezan con un evento o si tienen que ver con un proceso de transformación que es lento, pero que por ahí es continuo, y que quedó en evidencia en la pandemia la necesidad, la urgencia de reconocer esos procesos de cambio. ¿Cómo lo ves tu análisis desde tu experiencia en la implementación de la tecnología en los procesos de cambio? Ahí hay muchas palabras juntas, pero el cambio es un proceso en sí. Entonces, lo primero importante es entender que el cambio no es un evento, sino es un proceso. Normalmente es un proceso que se da por etapas. Voy a recoger un poquito todo lo que dijo Ana María primero, lo que dijo Gabriel después, ¿no? Es un proceso donde una vez que uno le encontró el propósito del cambio, empieza a buscarle el cómo, y eso toma bastante tiempo. En educación, la mayoría de los investigadores asume que es un proceso que toma entre 3 y 5 años hasta que uno hace el cambio, el switch, para empezar a usar alguna herramienta distinta, cualquiera sea, tecnología de cualquier tipo. Ahora, y esto lo estudió Rogers en su momento, la pandemia vino a trabajar como un agente externo que catalizó el cambio. Entonces, de golpe, un cambio que se estaba dando de una forma muy paulatina, un poco lenta, pienso, y agarrándome un poco lo que ustedes dicen, porque no había en el profesorado una idea clara del propósito del cambio en términos del uso de las nuevas herramientas. De golpe, el agente externo llamado COVID nos enfrentó del 19 al 20 de marzo del año pasado a la necesidad de empezar a usar las redes y empezar a usar la virtualidad. Entonces, desde ese punto de vista, catalizó el proceso. Pero no deja de ser un proceso que tiene muchas etapas y es muy interesante porque lo primero que hubo fue la urgencia de, bueno, tengo que resolver esto de alguna manera, y ahora estamos en una etapa para aquellos que han empezado a trascender esa urgencia, en donde lo que se está buscando es, ok, ¿cómo yo transformo mi práctica? Voy a hacer 2 comentarios de Michael Fullan que vienen al caso. Hoy estábamos hablando con Marcelo. Michael Fullan, que es un investigador canadiense, que habla un poco de que todo este proceso de cambio llama a una desculturización de la escuela, ¿no? Y para que el cambio arraigue, para que haya transformación verdadera, tiene que ser profundo. Entonces, tanto los directivos como los cuerpos docentes tienen que entender el porqué de lo que hacen y después buscar el cómo de lo que hacen. Entonces, ahí lo primero que tienen que hacer es sacarse de encima, y las creencias juegan un papel súper importante ahí, ¿eh? No, a veces no estoy muy convencido de usar la palabra resistencia, pero la entiendo, sino es cómo uno puede trabajar con sus experiencias previas y sus creencias para poder llegar a ese punto donde se tiene que organizar distinto para hacer la práctica.
Es muy Sí. interesante lo que conecta Ricardo con lo que habló previamente Ana María y Gabriel. Y en este sentido le quiero preguntar a Gabriel y a vos también, Ricardo, ¿qué tipo de liderazgo necesitan hoy las organizaciones, ¿no? Entre ellas las instituciones educativas? Porque si no es un liderazgo inspiracional, ese proceso de transformación va a quedar siempre a mitad de camino. ¿Qué opinás, Gabriel? Sí, completamente de acuerdo. Y una de las grandes cosas que tratamos de desarrollar hoy en los líderes del futuro, como lo llamamos nosotros en las organizaciones, es un poco este rol del líder facilitador, el líder coach, como le digo yo, ¿no? En donde el rol del líder ya pasa a ser tan importante que no solamente es buscar resultados, sino es empezar a desarrollar a los equipos de trabajo, empezar a desarrollar el conocimiento, ¿sí? Nosotros hablamos mucho del run y del transform en las organizaciones. El run es correr las cosas que tenemos que ir haciendo, las cosas que muchas veces llamamos operativas o tácticas, ¿sí? Son cosas que tenemos que ir generando. Ahora, el transform es lo que empieza a generar un impacto mucho más fuerte y empieza a tener una importancia, una relevancia mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos que ir transformándonos de acuerdo a lo que nos está pidiendo el mercado, las exigencias del entorno, de los ambientes buca, de los que ya hablamos antes. Entonces, como líderes, tenemos que generar este espacio para entender cómo nos vamos adaptando para lograr mejores resultados. Ese rol, ¿por qué lo llamamos de líder coach? Bueno, en un proceso de coaching, los coaches muchas veces lo que tenemos es que transformar, ¿sí? Y hay que bajar muchas creencias, como les contaba antes. En el proceso de coaching hay algo que se llama quiebre. Cuando logramos el quiebre es que nosotros tenemos el terreno listo para poder empezar a ser conscientes de las oportunidades en las cuales tenemos que generar el cambio. Entonces, eso es súper importante y ese es un poco el rol que los líderes tienen que empezar a tomar en las diferentes organizaciones para poder gestionar a sus equipos. Ahora, algo que no es menor. A mí me gusta mucho usar la palabra evolución con los líderes y con los equipos de trabajo, ¿sí? Porque lo que decimos es, tenemos que evolucionar, ¿sí? De acuerdo a las necesidades que vamos teniendo. Por eso esto de que en las organizaciones hoy se está utilizando mucho agilidad, el mindset ágil y demás, que todo esto viene del desarrollo de software, ¿sí? La agilidad viene del desarrollo de software y muchas veces lo que busca es tener periodos cortos de tiempo en donde nosotros podamos agregar valor, por un lado, ¿sí? Pero por otro lado, trabajar en el cómo que mencionaba Ricardo. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos para seguir trabajando? Esto es lo que va generando un ciclo de mejora constante y por eso me gusta utilizar la palabra evolución en los equipos, porque tienen que ir evolucionando hacia esas necesidades que estamos teniendo con relación a lo que el entorno y el contexto nos piden. Indudablemente el método BES es un ecosistema virtuoso de transformación. He tenido la suerte de recorrer distintas escuelas que aplican el método en distintas partes del mundo y reconocí esa transformación visitándolas. Entonces le quiero preguntar a Ana María para cerrar un poco este bloque y después me gustaría que también cierre Ricardo. ¿Cuál es ese sentido, esa búsqueda del propósito? ¿Cómo inspira BES a sus líderes en las distintas instituciones que están aplicando el método? Gracias, Marcelo. Mira, lo primero que hacemos es una actividad muy sencilla y le invito a los líderes que están acá que lo hagan con sus equipos y los padres de familia y los estudiantes. Nosotros tenemos muy claro nuestro propósito, pero ayudamos a los equipos a que lo encuentren. Y entonces les hacemos una pregunta de ¿qué quieren ustedes que sea el residual de la educación una vez terminen sus estudiantes el proceso educativo en su institución? ¿Qué pretenden que tenga? ¿Sí? Cuando ya salieron, cuando ya se graduaron. Y ha sido
muy interesante ver que en los miles de educadores con los que hemos trabajado esta pregunta, y padres de familia y estudiantes, todos dicen lo mismo. Y todos dicen un buen ser humano que sea proactivo, que sea autónomo, social, moral, intelectual, que sea feliz, que aporte a la sociedad, ¿verdad? Entonces, ese propósito que construye el equipo, pero es que no hemos encontrado ningún docente que nos diga no, que sepa la tabla periódica. Y eso no quiere decir que la tabla periódica no sea importante, porque es la autonomía intelectual. Pero es cómo formamos un ser humano. Es la educación hacia la formación del ser humano integral. Y la pregunta de ese cómo que están hablando es qué nos pasó en el intermedio, que aunque todos decimos que ese es el propósito de la educación, formar al ser humano, nos quedamos en la academia del contenido de la asignatura que enseña. Y ahí hacemos todo un proceso de formación y de comprender y diagnosticar los paradigmas que nos vienen haciendo actuar en la educación, para entender que tenemos que hacer un cambio de paradigmas muy profundo. Y aunque estoy de acuerdo en que hay que definir el cómo casi que se da cuando yo logro movilizar a las personas y darse cuenta de que sus paradigmas, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago. Y siempre les decimos en las formaciones a los líderes, a los docentes, si les hacemos un quiz, todos lo van a pasar. Díganme, ¿quién no cree que la educación es un derecho fundamental de todo el mundo? Todo el mundo dice sí. Pero ¿cómo actúo yo ante un padre de familia que viene a poner una inquietud o una queja? ¡Ay, ya vino! ¿No? Entonces, ¿de qué manera yo estoy entendiendo a ese padre de familia, a ese estudiante complicado, a ese colega que de pronto está un poco resistente, como dice Gabriel? ¿De qué manera lo estoy entendiendo como un aprendiz que está en un momento de su aprendizaje y a partir de ahí yo como líder tengo una mirada estratégica? Entonces, cuando hablamos de liderazgo, nosotros hablamos de un liderazgo situacional y adaptativo, porque dependiendo el contexto en el que estoy, el equipo humano con el que estoy trabajando y el diagnóstico de la cultura donde estoy, uno genera una estrategia de transformación y va paso a paso. Entonces, no sé si te respondo, pero ahí es que hay mucho que decir. Empezar con el para dónde voy. Y es bonito, todo el mundo está de acuerdo, pero no, pero yo enseño matemáticas, no, pero yo enseño educación física y pareciera que a mí eso no va conmigo. Entonces empezamos a ver, bueno, cómo desde tu educación física sí va contigo, cómo desde el enseñar virtualmente sí se puede enseñar a ser humano a través de la virtualidad. Y es una conversación bastante interesante, bastante rica, metódica, porque es estratégica y con un ritmo muy claro, para ayudar a la gente a transformar paradigmas, que es complejo. Cambiar paradigmas es complejo. Cambiar unos hábitos que tenemos. Yo siempre digo, los educadores tenemos una complejidad mayor porque la labor docente la aprendimos desde que estábamos en el jardín de infantes. Después nos la reforzaron en la universidad y después la reforzamos en la práctica y de repente el mundo nos dice, cambien. Pues es difícil porque los paradigmas están muy, muy arraigados de una manera muy profunda, pero no es imposible y se hace. Y paro porque yo puedo seguir hablando. Indudablemente otra de las características de este liderazgo transformacional, Ricardo, es la coherencia, por lo que dice Ana María, entre el saber y el hacer, la coherencia entre lo que digo, entre mi lenguaje y el hacer, el accionar. Sin dudas, creo que uniendo todo esto, el rol del líder es construir ese sistema de apoyos, es decir, de qué manera yo estoy apoyando a la comunidad educativa para que cambie sus creencias o para que evolucionen sus creencias. Miren, yo estoy viendo muchas escuelas que están trabajando muy bien esta nueva normalidad. Lo que yo encuentro en general en común en esos líderes que manejan las escuelas es que tanto se preocuparon por el emergente como también pensaron en el futuro. Es decir, el emergente hay un momento que se vuelve natural y es donde nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿y qué si la pandemia dura un año más?
qué es lo que voy a estar haciendo el año que viene. Y en ese pensar que voy a estar haciendo el año que viene, en general, yo he visto que las escuelas han dividido, han tenido un grupo de trabajo que se ocupa del emergente y un grupo de trabajo que está pensando en el más allá. Y, por ejemplo, el más allá de hoy lo pensaron en diciembre. Entonces, yo hoy veo que pudieron avanzar y desde la misma virtualidad, usando la misma herramienta que estaban usando el año pasado, están desarrollando aprendizajes mucho más ricos. Y creo que eso también es parte de ese sistema de apoyos que tiene que construir el líder moderno. María Eugenia, me parece que el panel es lo suficientemente como para que sigamos 2 horas más debatiendo. Todo el día, podemos seguir. Pero No sé si quieren, en la audiencia quieren ir haciendo algunas preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat para preguntar a estos speakers de lujos que tenemos hoy. Y quiero invitar a Fabián León Jiménez, que él es experto en tecnología. Fabi, ¿estás por ahí? Hola, hola, ¿cómo están? Él es gerente de negocios de Cloud y nos va a estar complementando con información súper interesante también. Adelante, Total, Fabi. total. Gracias. Sí, gracias por el espacio. Como decía María, mi nombre es Fabián Jiménez, estoy basado acá en Costa Rica y trabajo para Software International. Y para ir cerrando un poco pues este espacio, pues quisiera compartir un poco la experiencia que hemos desarrollado acá en Softline en este proceso que ustedes han mencionado, ¿verdad? Es un proceso de transformación educativa y mejora continua de los programas pedagógicos, ¿sí? Y todo esto apoyándose de todo lo que tiene que ver con las nuevas soluciones que van saliendo en el mercado. Para esto me acompaña también, quiero llamar un poco a que me acompañe a Leonardo Ramos, también él es BDM de Softline Latam, y con quien voy a compartir un poco esta experiencia, ¿sí? Y lo más importante es tal vez compartir algunos tips que hemos visto en el campo, porque como bien decían los colegas, este tema nos podemos llevar pues horas de horas hablando, lo que la verdad es muy interesante. Leo, ¿cómo vas? ¿Estás por ahí? Sí, hola, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, bien. Gracias por la invitación, ¿no? Y estoy fascinado escuchándolos a todos. Sí, qué interesante también. Este tema, ¿no? Totalmente. Bueno, Leo, para iniciar, quisiera traer un poco el contexto, la frase que siempre mencionamos en nuestros programas, y es un poco lo que siempre les compartimos a todas y a todos, y es que nosotros creemos que todos merecen acceso a excelentes experiencias de aprendizaje. Correcto. O sea, partimos del hecho definitivamente de que todos tienen derecho a educación, y no solo educación, sino educación de calidad. Y bueno, lo que siempre hablamos de la democratización de la educación, que todos tengan acceso a la igualdad de condiciones, o al menos en condiciones equitativas, ¿no? Que la equidad es muy diferente a la igualdad, pero con las herramientas y con lo que como mencionaban por allí, el cambio de paradigma, definitivamente este es el camino, ¿no? Totalmente. Ahora, yo también quiero mencionar algo que por ahí estuvimos y dentro de las notas, porque también estaba tomando acá notas de lo que hablaban los colegas, y es, una vez que los estudiantes tienen acceso, obviamente, a todas estas herramientas, que llamémosle son herramientas para acelerar la parte de algún proceso pedagógico que estén pues pasando, porque no solamente, yo soy fiel creyente de que no solamente es enseñarle a utilizar la tecnología para enseñarle pues alguna materia específica, llamémosle así, sino también utilizar la tecnología para desarrollar algunos skills que deben de estar desarrollando los estudiantes. Creo que eso es súper importante. Hay un dicho por ahí, me imagino que sus países también lo deben de entender. Acá en Costa Rica se menciona mucho que dicen ya los niños nacen con una tablet, ¿verdad? Ya hoy no es común encontrar un niño que no sepa utilizar una tablet, ¿verdad? Y eso es súper importante porque al final del día es poder desarrollar las habilidades que ellos necesitan desarrollar a través de la tecnología para poderse enfrentarse a la realidad del mundo de hoy día, y poder desarrollar eso, inclusive prepararlos para otras habilidades que vayan necesitando durante ese proceso de aprendizaje o de desarrollo profesional que vayan teniendo, sin importar la edad o sin importar un poco también el tema de pues la materia o inclusive pues el nivel social que vayan teniendo. Hay una pregunta que yo también siempre me hago, bueno, siempre en realidad lo hacemos a todos, porque por ahí ustedes mencionaban que es primero el por qué hacer esa transformación. Y Leo, acá yo siempre también siempre te hago esa pregunta, ¿verdad? Y es, ¿por qué? ¿Por qué deben de llamémosle así, las compañías o las entidades de educación se deben de transformar?
Bueno, en términos educativos, yo creo que es primordial, ¿no? Una anécdota aquí entre líneas. Bueno, yo tengo un par de hijas, la menor tiene 12 años y cuando yo hablo de Facebook, ella dice, papá, eso es de viejo. O sea, así, me lo dice así y yo, wow, pero Facebook es, y veo hacia atrás y Facebook tiene ya casi 20 años y no puede ser, y no me lo puedo creer. Y entonces, bueno, así es toda la tecnología y ellos ya nacen aprendidos, nacen ya prácticamente con teléfonos celulares, si bien es cierto, como lo nombraban hace unos minutos, tienen acceso a Internet, no un acceso a Internet de calidad, pero se quejan, por lo menos mis hijas a veces se quejan de la señal de Internet en las clases en línea, pero nunca las he escuchado quejarse porque el reel no le carga o porque el Instagram no le carga. O sea, es un tema ya conceptual y el paradigma de cómo estamos recibiendo la educación y sobre todo cuando están hablando y se quedan congeladas las materias, que no los escuchan. Hay de todo allí y definitivamente lo que hay que apuntar es que, como lo decían, el COVID fue, o la pandemia fue el vector, sí, o el catalizador que llevó a la transformación digital. Eso fue hace un año atrás, como decían también, que planificó hace un año atrás lo veía. Hoy día ya hablamos de reconfiguración digital de los negocios y de todo lo que corresponde a el tema del día a día, no solo el negocio corporativo, sino también el negocio educativo. Si no tenemos esa visión clara, definitivamente, pues los muchachos se van a ir quedando atrás en algunas cosas de Rezagados. aprendizaje, claro, pero no en el día a Totalmente. día de la vida. ¿Me entiendes? Totalmente. Y concuerdo con vos con que la pandemia, viéndolo desde una perspectiva positiva, logró impulsar mucho esta transformación. Y aquí estamos en un tema ya de industria de educación, pero yo creo que la pandemia también logró acelerar muchísimo la transformación digital en diferentes industrias. Y para esto también, se logró entender que el aprendizaje, ya propiamente hablando de la industria de educación, el aprendizaje pues dejó de ocurrir en las escuelas y pasó a ocurrir un poco también en el hogar, ¿sí? En un ambiente en donde debidamente debe ser controlado, pero que con las herramientas que se requieran, las herramientas que sean necesarias para poder impulsar este programa pedagógico, pues definitivamente te va a lograr pues alinear a lo que estaríamos buscando como si estuviesen pues los estudiantes igual asistiendo a sus entidades. Sí, sí, definitivamente. Ahora la educación es en cualquier lugar, ¿ok? Incluso sin importar el rango etario, todos estamos estudiando, todos estamos aprendiendo algo nuevo, desde los más chiquilines hasta los más adultos. Todos estamos estudiando desde cualquier lugar. Incluso accesamos alguna información desde el teléfono, bien accesamos desde algún dispositivo como tableta, computador, notebook, siempre, sin importar el lugar. Entonces empiezan a salir nuevos temas interesantes acá sobre todo lo que comentaban. Ok, ya tengo un propósito, ya necesito entender es el cómo. Y nace el tema de las estrategias. ¿Qué estrategias tomar y cuál postura debo tener definitivamente en términos de seguridad? Porque necesito validar que el alumno esté no solo estudiando, sino que efectivamente esté ocupando las herramientas como corresponde y no dándole un uso inadecuado o quizás incluso desaprovechando el máximo, porque claro, mucho el paradigma que teníamos anteriormente, que si el alumno se sentaba, ¿dónde se sentaban los más inteligentes, por así decirlo? Lo más, como dicen en Chile, los más mateos, se sentaban en las primeras filas, ¿cierto? Entonces, y hay un cambio de paradigma que hay que entender, bueno, que ahora tengo todos sentados por igual, y todos van a tener el acceso a la misma oportunidad. Entonces, empiezo a tener un tema distinto de cómo controlar eso. Así que sí, efectivamente, el clave aquí es la estrategia. Por ahí mencionaban también los colegas de ese liderazgo y yo tomé una parte de eso y lo anoté y dije, nosotros como partner y como socios de tecnología, nosotros jugamos un rol muy importante como influencers de tecnología. Les voy a presentar un caso muy rápido. Yo laboré, y creo que algunos de ustedes deben de conocerlo, laboré para una entidad acá en Costa Rica que se llama Fundación Omar Dengo. Para quienes no conocen así muy rápido, la Fundación Omar Dengo es una entidad que por allá en cierto momento en el país se abolió el ejército. Nosotros, para usted, no sé si ustedes sabían, nosotros acá no tenemos ejército. Mucho de la inversión que se hace en ejército se destinó a esta fundación para poder proveer a los colegios y las escuelas de tecnología. Pero lo interesante acá es no solamente la tecnología, me refiero a servidores, laptops, tablets, conexiones, no.
fue algo bastante interesante porque en la fundación se generó, o hay prácticamente dos equipos de trabajo. Uno, el equipo pedagógico, que es el que se encarga de definir la parte pedagógica, cómo es que se va a aprender, qué es lo que se debe aprender, qué es lo que se va a enseñar, los diferentes programas, sin importar los niveles de educación que existan. Y cómo la otra parte técnica, que era donde yo me encontraba, era cómo nosotros teníamos que estar actualizados, teníamos que estar muy, muy frescos en lo que había en el día a día de la tecnología para poder presentarle a este equipo pedagógico la tecnología del día y poder decirles, mira, tu programa pedagógico lo podemos impulsar, lo podemos desarrollar, lo podemos mejorar o lo podemos hacer único a través de esta tecnología. Y ahí nacían, como decía uno de los colegas, un sinfín de soluciones que existen en el mercado. Desde la parte de infraestructura, porque tenemos que hacer una división o deberíamos de haber hecho una división obviamente en cada uno de los programas. Y esta división iba desde la parte de infraestructura, o sea, desde, por ejemplo, las tablets, las laptops, los servidores, que es lo que los estudiantes necesitaban para conectarse o para interactuar entre sí. Y después la capa ya de software. ¿Qué tipo de software íbamos a necesitar? ¿Para qué? Para aprender a desarrollar alguna habilidad específica, para poder enseñar alguna, llamémosle, alguna materia específica, ¿sí? Y cómo a partir de ahí, pues íbamos generando ya un entendimiento de qué tipo de tecnología existía en el mercado y qué tipo de tecnología era la que íbamos a necesitar para este programa pedagógico, ¿verdad? Entonces, Leo, nosotros como partner o socios de tecnología de las compañías, sin importar la industria, en este caso pues estamos hablando de la industria de educación, tenemos un compromiso muy grande con todas y todos ustedes, y es cómo llevar esa innovación, esas nuevas herramientas, esas soluciones de tecnología pues a sus ambientes, para que ustedes al final del día puedan hacer el merge o hacer ese link entre el programa pedagógico que ustedes están desarrollando y la parte ya propiamente de cómo consumir la tecnología o a través de esta tecnología, cómo impulsar estos programas, ¿verdad? Pero acá el objetivo principal es llevar toda esta información desde la perspectiva consultiva. Yo creo que los socios de negocio que existen ahorita en el mercado y que están entendiendo este nicho de cómo mejorar la educación a través de la tecnología, deben ser muy estratégicos y deben de llevar una perspectiva muy consultiva, desde el entendimiento, la necesidad, ¿verdad? Cómo son esos programas pedagógicos y cómo la tecnología puede ayudar a estos programas pedagógicos, ¿verdad? No solamente es decir, mira, sí, te ofrecemos esto, tenemos a disposición esto, no. Es primero entender qué es lo que quieren hacer y cómo podríamos conectar ese qué hacer, ¿sí? A través de alguna solución de tecnología. Y a partir de ahí, pues obviamente empezar a desarrollar todas aquellas habilidades, como les decía, no solamente es pues a través de la tecnología enseñar a un estudiante a pasar una materia específica o un curso específico, sino también poder desarrollar otras habilidades. Porque me imagino que todos ustedes lo han vivido, dependiendo obviamente de algunos escenarios, puede hacer de que la necesidad sea una necesidad muy sencilla, como por ejemplo lograr tener una conversación como la que estamos teniendo ahorita, en donde pues nos estamos viendo a través de cámaras y utilizar cámaras inteligentes y llevar esto a otro nivel. Por ahí también nosotros acá en Costa Rica con una universidad tuvimos la experiencia que nos decían, mira, una parte del curso es poder proveer a los estudiantes en que ya puedan desarrollar utilizando soluciones de modelaje, ¿sí? De piezas o de ciertos edificios. Entonces en su momento había una solución que ellos nos dijeron que esas soluciones prácticamente correrlas en on-premise o en la universidad como tal era imposible porque demandaba mucho recurso, pero la experiencia que le íbamos a poder llevar a ellos o darle a ellos de consumir y poder utilizar esa solución desde sus casas para que ellos pudiesen igual seguir trabajando y seguir presentando estos modelos, pues iba a ser enorme si lográbamos llevarlo esto hacia la nube. Entonces, va a depender también mucho, ¿verdad?, de la necesidad puntual y el nivel de complejidad que exista. Pero bueno, Leo, cuéntanos un poco, ¿verdad?, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en este recorrido de apoyo hacia a la parte de educación? Sí, efectivamente, el tema no es solo las herramientas, los programas que puedan existir, y toda la tecnología, sino, bueno, cómo la presento de una forma tranquila, de una transición transparente, que no sea compleja para los organismos o las instituciones, sino que sea más bien como disruptivo en términos de innovación, pero que no sea un caos, porque bueno, por ahí hay un dicho en sistema que dice que no hay migración que no sea traumática, y bueno, eso es falso. Si las cosas se hacen planificadas, si se hacen bien y se hacen de la mano de especialistas, obviamente eso definitivamente termina en buen puerto. Del lado de Softline, pues tenemos un programa para escuelas y colegios precisamente para
llevar de la mano en este proceso, no solo de transformación digital, como lo han dicho, sino de reconfiguración digital que nos ha llevado hoy día la pandemia, desde la parte de implementación de todo lo que es el tema tecnológico, orientado en términos de ofimática para la educación, en términos de gestión de los usuarios, de los alumnos, para saber qué está haciendo el alumno del lado de su casa, a qué está conectado, qué está viendo, en términos de que efectivamente logre sacarle provecho a la herramienta que puede ser que el colegio le haya entregado o la escuela le haya entregado, o inclusive pues poder validar que efectivamente está dándole el uso debido a una herramienta compartida, ¿no? Eso por el lado sencillo de implementación. O sea, obviamente esto se desglosa en muchas actividades y muchos servicios que van acompañados a esto, pero en términos generales sería de esa forma. Ahora, lo más importante, ok, ya está implementado, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, yo creo que el procedimiento es una adopción, ¿no? Porque no es que es un plato de comida que ahí está cómetelo, no. O sea, ahí está la tecnología, hay que hacer un proceso, una curva de aprendizaje, donde pues precisamente se apoya en el uso y aprovechamiento de estas herramientas a todo el equipo académico, de docentes y administrativos, así como incluso aparte directiva y de familias, porque definitivamente estas herramientas no hay que impulsarlas solo del lado del colegio, hay que incluir a la comunidad educativa, a padres y representantes que también sepan que esto pues está allí, y incluso con esa barrera digital o esa brecha porque en el caso de la mayoría, acá veo que hay mucha gente joven, pero todos podemos ser nativos digitales, pero hay unos que no somos tan jóvenes y podemos ser emigrantes digitales. Y entonces es entender ese concepto y cómo llegar a tener esa llegada, ese acercamiento a la tecnología, pues es parte del know-how de negocio que nosotros tenemos y los apoyamos en ese sentido. Hay algo muy importante ahí mencionar también de que, y como parte de la experiencia que queremos pues traer acá y compartir un poco con ustedes, es de que nos hemos encontrado que situaciones tan sencillas, en algunas ocasiones no logran o logran frenar una transformación total, ¿sí? El hecho de no adoptar de una manera correcta la tecnología que se adquirió, o puede ser de que también situaciones muy sencillas o soluciones que existen ya, que son muy fáciles de consumir, logran acelerar inmediatamente algún proceso, y en este caso sería un proceso pedagógico. Les voy a traer un ejemplo. Tenemos casos en donde compañías o entidades que adquieren diferentes soluciones y entonces empiezan a consumir las soluciones, pero lo adquieren, sí, lo adquieren y ya. Y lo poco que conocen, pues empiezan a utilizarlo y empiezan a, pues obviamente, a adquirir un poco, llamémosle el día a día, o empiezan a involucrar en el día a día estas soluciones. Y luego vamos identificando de que quizás no le están sacando el 100% de provecho de la solución. Cosas como, por ejemplo, el otro día teníamos un caso de que nos decía, mira, quisiéramos mandar una encuesta, hacer una encuesta, tomar una información inmediata, ¿sí? Bueno, utilicemos algunas de las encuestas digitales, ¿sí? Entonces, inclusive crear algunas aplicaciones que son muy sencillas de recolectar información para, obviamente, gestionar, pues o acelerar o llámese mejorar algún proceso pedagógico. Entonces, la adopción es sumamente importante, no solamente para los docentes, sino también para la parte del el estudiante como tal. ¿Sí? El docente para enriquecer cómo utilizar esas herramientas de tecnología, ¿sí? Y el estudiante, pues, cómo consumir esas herramientas, ¿verdad? Entonces, eso es clave, esta parte de adopción, y se lo digo, no solamente en educación, en todas las tecnologías es clave la parte de adopción. Correcto. Y bueno, y una vez que adoptaste, incluso porque esto puede ser una curva, o sea, una línea de maduración de algunas instituciones que ya pueden estar situadas en algún punto con algunos ya características habilitadas o implementadas, pero definitivamente el día a día y sobre todo en términos educativos, el reto es innovar constantemente. Y la innovación se logra netamente teniendo personal certificado que entienda la tecnología de manera dentro del negocio, ¿no? Y ahí es donde vamos entonces nosotros a apoyar precisamente a que tanto educadores como capacitadores o en este caso coordinadores logren adoptar la tecnología, logren certificarse, porque definitivamente van a poder entonces ver el negocio, sentir el negocio, pensar en el negocio, pero ya con herramientas tecnológicas que definitivamente pueden llevar a ser
el colegio de punta, ¿no? En términos de integración de dispositivos, pues imagínense, todos hoy día en los colegios, pues todos los alumnos tienen algo de tecnología, desde un teléfono celular, desde un reloj smartwatch, puede ser un reloj, no tiene que ser alguna marca cara, puede ser una marca china y todos tienen acceso, o sea, está. Y todo esto hay que controlarlo, ellos pueden consumir su educación desde cualquier dispositivo, lo que hace entonces definitivamente que logremos la democratización de la educación a nivel de educación en línea, ¿no? Entonces eso es lo más clave acá en la innovación. Por último, no menos importante, recuerden que esto es un proceso, como bien lo decía, no es un estado fijo, es un proceso continuo que definitivamente es la transformación. Y la transformación es, en este caso, el propósito que tiene que lograr el plantel o el organismo educativo es precisamente tener innovación educativa. Al ser innovador, pasan dos cosas maravillosas. Primero, pues crece su estatus porque todo el mundo va a querer copiar al innovador, a quien estuvo ese paso adelante, al pionero. Y no solo eso, sino que también el orgullo del alma mater, precisamente de que estudia, ¿sabes qué? Yo estoy en un colegio de innovación donde tengo tecnología de punta, donde tengo acceso a cuando me gradúe, vaya a la universidad, voy a estar en ese mismo nivel y cuando salga al mercado laboral, pues ya tengo el acceso a las herramientas. Entonces estoy sembrando a largo plazo, pero con frutos incluso inmediatos para los alumnos. Y eso definitivamente nos lo podemos ayudar a lograr certificaciones internacionales, de manera tal de que el colegio siempre esté de vanguardia. Totalmente. Ahí mencionaste algo súper importante, Leo, y es el tema de la innovación, ¿sí? Yo les voy a dar un consejo. Ustedes como líderes, como personas que están 100% involucradas en la parte pedagógica, ustedes tienen que pierden el miedo a la tecnología. Muchas veces seguimos teniéndole miedo a la tecnología. En las charlas que nosotros damos, en los planes de adopción que nosotros logramos desarrollar en algunas de las entidades, nos damos cuenta de que todavía siguen teniéndole ese temor a la tecnología. Perdámosle el miedo a la tecnología, ¿sí? Y con perder el miedo a la tecnología van a ver que se nos van a abrir muchísimas puertas y vamos a empezar a generar mucho diferenciador en nuestros programas pedagógicos, ¿sí? Definitivamente eso es algo que lo vamos viendo y no lo vamos viendo solamente en un país específico, lo vamos viendo en toda Latinoamérica, en todo el mundo, ¿sí? Entre más sea innovador este colegio, esta escuela, esta universidad, la manera en que le enseña a sus estudiantes, en la manera en que pasen ese proceso pedagógico, inclusive, como les decía, no solamente es enseñar para lograr pasar un curso o una materia, sino también desarrollar un skill que te lleve a estar en una posición más diferenciadora cuando ingresemos ya sea a la parte laboral o inclusive entremos a la universidad. Definitivamente es algo que que no va a tener precio, o sea, es algo que todos deberíamos de pensar así. Bien, esto es apenas un poco de la pincelada de lo que acá en Softline estamos desarrollando para impulsar esta transformación cultural, ¿verdad? El por qué. Todo arranca por ahí, la parte de la cultura. Y luego, mediante la tecnología, lograr pues esa transformación de procesos pedagógicos. La idea es poder presentar y apoyar en todo lo que nosotros tengamos a nuestro alcance, obviamente desde la perspectiva tecnológica, a estos procesos pedagógicos que ustedes estén desarrollando, estén implementando o estén cursando. Los invitamos a conocer más sobre nuestros programas y ponemos desde ya a disposición el equipo regional para compartir las experiencias y, por supuesto, obviamente, agradecerles desde ya por el espacio que pues, nos brindaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Leito. Gracias a ustedes, Leo. Muchas gracias, Fabi. Impecable los dos. Y me encantó eso de perder el miedo a la tecnología, porque es verdad, es como que uno está supeditado a este avance tecnológico que no va a parar. El avance va a seguir estando, pero es servirnos de la tecnología para liderar este proceso de transformación digital y co-crear. Muchísimas gracias. Y ahora para finalizar, no se me vayan porque dejamos algunas pepitas de oro para el final y Marcelo nos va a presentar unas historias para compartir y cerrar el encuentro de hoy. Lo que acaban de decir Fabián y Leo, ¿no? Que desde Microsoft lo que se alienta es a que cada persona merece desarrollar su potencial.
Y como vos decías, María Eugenia, hay que perderle el miedo a la tecnología y hay que dejar de resistirse hacia la co-creación de nuevos aprendizajes desde las plataformas y desde las herramientas que nos ofrece la tecnología. Quiero invitar a este mini panel a que nos cuenten 3 personas, una desde Chile, otra desde Barcelona y la tercera desde Argentina, sus experiencias y lo que la pandemia dejó en evidencia en las organizaciones que lideran y que están trabajando con muchísimas instituciones educativas. Entonces quiero invitar a Eduardo Benavides, que es consultor ejecutivo en ScienceBits, es licenciado en bioquímica y docente, es investigador también, a Elisenda Carreras y a Rodrigo Isola para que me contesten esta pregunta, ¿no? que considero, ¿qué consideran ustedes como relevante? ¿Qué aprendizajes han tenido en pandemia y qué han recogido como experiencia superadora en este año y medio de pandemia, donde han transformado contextos a partir de las plataformas tecnológicas que ustedes lideran? Sí. Muy buenas tardes. Marcelo, ¿me escuchas? Ahí estamos. Perfectamente. Eduardo Benavides, como les decía, es consultor ejecutivo en ScienceBits. Muy buenas tardes. Aprovecho de saludar a todo el panel y a todos los que están escuchando el día de hoy. Estaba muy interesado escuchando al panel, muchos puntos comunes dentro de lo que nosotros experimentamos diariamente en el uso de las plataformas. Nosotros participamos de una plataforma de ciencias, dedicada exclusivamente a enseñar ciencias, y es ahí donde ofrecemos laboratorios virtuales y, por supuesto, todo esto en una propuesta metodológica que forma una red. Y me hace mucho sentido esto con lo que decía Ana María en un comienzo. La experiencia que hemos sacado en pandemia es el poder que tiene la tecnología en el ámbito educativo, la capacidad que nosotros tenemos para transformar las situaciones en un contexto que no es para nada fácil, y también para dar relevancia a aquellos puntos que siempre fueron importantes. Nosotros en todos los países hemos identificado que, por ejemplo, desde el punto de vista de la educación, los ministerios de educación siempre impulsan al desarrollo, y lo vienen haciendo hace mucho tiempo, al desarrollo de herramientas tecnológicas y al uso de ellas. Pero la urgencia fue la que en este caso nos puso en el desarrollo de una oportunidad. Y aquí es donde hemos podido generar nuevos espacios para dialogar con nuevos colegios. Nuestra principal evidencia y nuestro aprendizaje más valioso se da a partir de la capacidad que tenemos para comparar aquellos colegios que trabajaban desde antes de la pandemia con nosotros. Y eso es muy valioso porque nuestro proyecto tiene 9 años, y aquellos colegios que trabajaban desde antes de la pandemia con nosotros han visto que ScienceBits es el espacio más estable que ellos han tenido durante esta pandemia. Y ese es el poder que tiene la tecnología, de brindarnos herramientas que son capaces de ser transversales, independientes del contexto. Y, por supuesto, la capacidad de formar una red y de tener estudiantes que participan directamente con nuestros profesores, con nuestras actividades, es lo que nos permite también sacar aprendizajes positivos. Espero no extenderme mucho, la verdad es que tengo muchos puntos que me hubiese gustado comentar dentro del panel, pero tengo que dar el espacio también al resto de los participantes. Ahí, Marcelo, me vas comentando si es que respondí lo que preguntabas. Bueno, Eduardo, y además te queremos agradecer tu gentileza en participar comentando tu propia experiencia y cómo fue viviendo ScienceBits este proceso. Como decías, una plataforma de ciencias que ya tiene 9, 10 años en el mercado, y lo poderoso que ha sido para las instituciones poder utilizar esta plataforma en este momento, en este contexto de pandemia. Quiero trasladarle la misma pregunta a Elisenda Carreras, quien es manager para la TAM de la plataforma de lectoescritura Glyphing, que detecta tempranamente problemas de dislexia y dificultades de lectura. Hola, Elisenda, estás en Barcelona, ¿verdad? Sí, así es, Marcelo. Buenas noches, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, así es. Glyphing es un método de entrenamiento de la lectura
basado en evidencia científica y utilizado por ya más de 100.000 niños y niñas, tanto en colegios como en consultorios y bueno, y en familias, ¿no? Y bueno, para responder a tu pregunta, voy a rescatar dos conceptos que nos trajeron Ana María y Gabriel. Ana María decía, bueno, hacía mención del privilegio, ¿no? Y yo creo que el privilegio de Glyphing era precisamente existir. Cuando todo el tema de la pandemia surgió, Glyphing existía y ya estaba caminando, era un proyecto ya sólido, ¿no? Entonces, en este punto, ¿cómo queríamos ayudar a construir esas competencias para los docentes, ¿no? ¿Cómo podíamos ayudarles a adaptarse? Y fue así que nosotros, bueno, empezamos a hacer formaciones extras. Este año precisamente hicimos un congreso Glyphing que fue 100% gratuito para todos los asistentes, con la opción de hacer un donativo para nuestra asociación. Que brinda becas para aquellas familias que no puedan pagar el costo de Glyphing. Y también, bueno, sacamos algunas promociones, ¿no? Y a esto ya rescato también lo que traía Gabriel, el propósito desafiado, y es que nuestro propósito de Glyphing fue desafiado con la pandemia también, ¿no? Nuestro propósito es llevar a todos los chicos y chicas a su máximo potencial, ¿no? Y haciendo que su aprendizaje sea un camino placentero. Y con el contexto de pandemia en que los chicos no podían ir al colegio para aprender, bueno, ¿cómo podíamos seguir siendo oferta, ¿no? Y aquí uso algunos términos del coaching. Bueno, ¿cómo lo hicimos? Pues ofrecimos Glyphing a los colegios gratis por 3 meses, ¿vale? Esto fue, claro, nuestras respuestas también fueron dentro de nuestras posibilidades. Y estos 3 meses fueron los que contemplamos que iba a durar el confinamiento, la cuarentena. Y paralelamente para los gabinetes también sacamos esa barrera económica de entrada para que los chicos pudieran seguir aprendiendo a leer desde sus casas. De coincidencia entre lo que decía Eduardo y lo que dices vos. En un punto, el apoyo en la evidencia científica. También en este tiempo de contexto tan complejo, ser generoso en la propuesta, revisar el sentido. Y entonces le quiero trasladar la pregunta ahora a Rodrigo Isola, quien es Country Manager de Collegium. Collegium es una empresa chilena, pero que está trabajando con instituciones educativas en toda la TAM. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Cuáles han sido las evidencias que les dejó al trabajo de Collegium en red con las instituciones educativas? ¿Cuáles han sido los aprendizajes más relevantes? Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a Revista Colegio, a Marce y a todo su equipo por este espacio. Bueno, evidencias. Hubo muchas evidencias, sobre todo la brecha digital con la que estamos conviviendo hoy en día. Y esto lo digo no solo en mi rol dentro de Collegium, sino también como padre, porque me tocó vivirlo también desde casa, con la educación de mi hija, con los docentes de mi hija, con los colegios a los que visitamos. Y realmente esta cuestión del COVID, de la pandemia, irrumpió de una manera muy violenta en la sociedad, porque es cierto que se estaba produciendo un cambio, una transformación digital que iba hacia lo tecnológico, pero el tema es que esto fue de una manera muy violenta y hay una realidad, la gente no va a la misma velocidad que van las tecnologías. Y eso hizo que se llevara puesto por delante un montón de cuestiones y, como mencionaban antes, en algunas personas opera mucho más fuerte la resistencia al cambio. Hay otras personas, por el contrario, que tienen más facilidad para adaptarse a este tipo de cambios, ¿sí? Sobre todo los que podríamos usar la misma teoría para los que tenemos 40 años como yo, que nacimos sin ningún tipo de tecnología, de computadora, y fuimos acompañando esta evolución, ¿sí? Pero aún así hay mucha gente que tiene la misma edad y que justamente no supo o no pudo o no fue a la misma velocidad de este cambio tecnológico. Entonces, se evidenció de una manera muy evidente, valga la redundancia, este tipo de resistencias y aptitudes entre los distintos actores de la comunidad educativa.
Y de nuevo, tanto desde casa como desde mi rol en Collegium. Ahora bien, ¿cómo fueron nuestras experiencias? ¿Qué hicimos nosotros ante esta irrupción violenta? Ante todo, nosotros vimos que ya en otros países donde operamos, vimos que la pandemia iba avanzando a distinta velocidad que en Argentina, con lo cual nuestro CEO tomó una decisión que fue fundamental, de una inversión muy grande en equipamiento para soportar, porque todos los que vienen del mundo del sistema saben que las plataformas están hechas para soportar algo que se llama concurrencia, que es el ingreso masivo, ¿sí? De un X porcentaje de sus usuarios. Pero en el contexto de presencialidad que teníamos pre-COVID, no estábamos acostumbrados a 100% de virtualidad, sino que era un 95% de presencialidad y el otro 5% ni siquiera era concurrente, sino que entraban en distintos momentos. Con lo cual, la transformación que se realizó en Collegium entre marzo y mayo del año pasado fue gigante. A propósito un poquito de esto de que la gente no cambia a la misma velocidad que cambia la tecnología, y frente a esta irrupción violenta del COVID, en ese sentido, me da mucho orgullo ser parte de una organización que supo hacer un cambio rápido porque lo vio en otros países. Ahora bien, para nosotros fue una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad porque se sumaron un montón de colegios con los que estábamos trabajando en algunos módulos, con los que no estábamos trabajando, y que fue como un boom para nosotros. Y por suerte, afortunadamente, supimos adaptarnos para acompañarlos en este proceso educativo, ¿sí? Y lo primero que hicimos fue, me acuerdo patente, el 19 de marzo, mandando un mail a todos nuestros clientes para regalarles el módulo de intercambio de tareas virtuales, de videollamada y de comunicaciones para los que no lo tenían contratado. Porque como es una plataforma multimodular, los distintos colegios lo van usando para sus distintas necesidades más urgentes. Bueno, fue decisión casi unánime de la empresa regalar ese módulo y después veíamos qué hacíamos. Y bueno, justamente a raíz de este uso masivo de estos módulos fue que durante el año fuimos recolectando distintas experiencias que están subidas a nuestro canal de YouTube de Collegium a lo largo de la pandemia en 2020, explicando y contando un poquito cómo fue su experiencia con nuestra plataforma. Yo creo que, y hay algo que dijeron antes, creo que Fabián lo mencionó, es una palabra muy fuerte, sobre todo en este momento tan apremiante, y es la palabra compromiso. Yo creo que todos los que somos actores en educación tenemos, no sé si es el deber, necesidad o qué palabra utilizar, pero sí, de alguna manera hay que asumir este compromiso activo de acompañar, ¿sí?, durante la pandemia a toda la comunidad escolar. Porque, de nuevo, como padre, yo lo veo en mi hija y lo veo en sus compañeritos y en los colegios a los que visito, que no todos van a la misma velocidad. Y acá no estoy hablando de gente versus tecnología, estoy hablando de colegios entre sí. Entonces yo creo que es muy importante que hoy en día, así como lo están haciendo las fuerzas de seguridad, las fuerzas de salud, nosotros que tenemos un rol tan importante dentro de la comunidad educativa, asumamos ese compromiso y acompañemos a todas las instituciones que podamos. Porque es el futuro, porque van a ser los chicos que dentro de 20 años estén manejando nuestros países, nuestra sociedad, nuestra cultura, y estén educando a las generaciones que siguen después. Yo creo que ese fue el sentimiento más fuerte que me despertó a nivel personal y que comparto con muchos de los colegas, este grupo de profesionales con el que trabajamos en Collegium, que me llena de orgullo, obviamente. Realmente ha sido muy enriquecedor, tanto la palabra de Eduardo, la palabra de Elisenda y la tuya, para poner en evidencia aquellos aprendizajes que nos dejó la pandemia, sobre todo en las empresas que están ayudando en este proceso de transformación, que están colaborando, que están comprometidas con este proceso de transformación. No olvidemos que la escuela en sí misma es una tecnología que fue generada en el modelo de la revolución industrial, y hoy lo que estamos resignificando es una nueva escuela que responda a los desafíos de este tiempo. Porque, María Eugenia, no olvidemos que los chicos que hoy están ingresando a un nivel inicial van a ser protagonistas en el siglo XXII. El ser humano cada vez vive más años y lo que estamos es co-creando este proceso de transformación para tener una sociedad mejor,
más justa, con más educación, con mejor calidad de vida, que responda a los desafíos de este nuevo tiempo. Me encanta y sobre todo también le agrego a la palabra compromiso que mencionaron, el propósito, que también lo mencionaron, y el liderazgo. O sea, me encanta que todos los que estamos acá, de alguna manera, cada uno desde su lugar de experiencia, de conocimiento, que asuma el liderazgo desde un lugar activo, en lugar de quedar observando y cómo ver pasar y cómo va cambiando todo, porque cambiar va a seguir cambiando y la tecnología nos va a seguir arrastrando inexorablemente. Y ahí está el punto y lo gratificante y lo desafiante de ser parte de ese cambio, de liderar ese cambio, que es lo que cada uno de los que estamos acá, y por eso estoy súper honrada de todos estos invitados. Quiero agradecer a Ana María, ella vive en Miami, que está de vacaciones con su familia, que nos compartió y todo este tiempo con nosotros, a Gabriel, muchísimas gracias, a Ricardo, a Fabián, a Leo, a Eduardo, a Rodrigo, y por supuesto gracias a vos, Marcelo, que es un placer trabajar así con estas temáticas. Y a todos los que se quedaron hasta el final, muchísimas gracias. Y también les vamos a estar haciendo llegar una encuesta para que nos digan, nos propongan los temas que les interesa profundizar, de qué manera organizar también para los próximos webinars que ya estamos planificando, cuáles son las temáticas que les está incomodando en algún punto, que necesitan ayuda o que necesitan profundizar más. Bueno, acá estamos para trabajar en equipo y para organizar estos encuentros que es en definitiva para servirlos, para agregarles valor y mejorar la calidad en esta transformación, la calidad de vida de los chicos, de los futuros profesionales y en esta etapa de transformación. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les mando un abrazo enorme del otro lado de la cordillera y estamos en contacto. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Adiós, tengan una buena noche. Cuídense Muchas mucho, Gracias a todos. gracias. Saludos. Saludos, chau, chau.